Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Continuamos en campaña electoral, hoy día tenemos noticias de la campaña, por supuesto también tenemos noticias importantes en un triunfo muy, creo yo, relevante del Estado de Derecho y las reacciones que el Congreso ha tenido contra eso, de lo que vamos a hablar también hoy. Por supuesto, también tendremos a nuestros 3 candidatos al Congreso de la República en la segunda hora. Y vamos a hablar de las consecuencias del paro y de la aparición del presidente Gerí en medio de la protesta, haciendo anuncios que creo que son importantes de considerar. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a hablar de un triunfo, de un verdadero triunfo de la sociedad frente al abuso del poder del Congreso. Y como tenemos muy pocos triunfos, bueno, esto hay que celebrarlo y hay que explicar claramente en qué consiste este triunfo. El día de ayer, IDL, una ONG que ustedes conocen, ganó una acción de amparo contra el Congreso del Perú. Una acción de amparo que le permite que sus abogados defiendan a los más pobres del Perú contra el Estado peruano. Asunto que por ley se les prohibió. Ustedes dicen, ¿cómo puede haber una ley que prohíba la defensa de cualquiera, no? Bueno, este Congreso, el Fujimorismo, Renovación Popular, APP, Somos Perú, Perú Libre, es decir, los que manejan el país, Podemos, Avanza País, impulsaron una ley liderada por Fernando Rospigliosi y la bancada militar, porque tenemos una bancada militar, para impedir la defensa legal gratuita de los más pobres del Perú cuando estos eran abusados por el Estado peruano. Y claro, los peruanos solemos ser abusados por el Estado peruano, pues ¿quién más abusa del poder si no es el Estado peruano? ¿De qué estoy hablando? De la ley APSI. De una ley que les dijeron a ustedes, no, es muy importante que las ONGs transparenten. Las ONGs recontratransparentan todo lo que es cooperación internacional. ¿Por qué? Porque tienen que responder a quien coopera con ellas. Además, si no, no cooperan contigo. Si no transparentas tus actividades, el cooperante no te va a dar un centavo. Sea persona privada, sea persona pública internacional. Pero bueno, sí, hay que rendir cuentas, muy bien. Pero la ley no era sobre rendir cuentas. La ley tenía 2 disposiciones gravísimas. La primera, estaba prohibido para cualquier asociación sin fines de lucro que recibiera cooperación internacional asesorar legalmente a cualquier peruano que litigara contra el Estado. Pero ni en Corea del Norte, creo que ni en Cuba se les ocurre una cosa así. De verdad, ni Maduro. Prohibido tener defensa legal gratuita si es que en la institución que defendía, ¿no es cierto?, recibía fondos de cooperación internacional. Era una forma de impedir la defensa de la gente más pobre del Perú que no puede pagarse un abogado. Forzabas a los pobres a contratar abogados. Realmente no sé qué tipo de infierno existe para una persona que planea algo tan atroz. La defensa de las personas es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución. La libre defensa que ejercemos los abogados es un derecho fundamental de los abogados también. A escoger a sus causas y a sus clientes y defenderlos. ¿Cómo les puedes impedir hacer eso porque trabajas en una organización que recibe cooperación internacional? Es una atrocidad.
Pero estas violaciones sistemáticas al Estado de Derecho se han dado en este Congreso. Y algo más. La misma ley APSI estableció un mecanismo de censura para todas las ONGs que desarrollan actividades de prensa, que no son pocas. Muchos colegas periodistas han organizado emprendimientos periodísticos con la forma de asociaciones civiles sin fines de lucro y concursan internacionalmente en proyectos que tienen cooperación internacional. Y según esta ley aprobada por este Congreso, con estos militares en el poder, esas instituciones tenían que pedirle permiso a APSI para desarrollar sus actividades de investigación. Es decir, censura previa. Hasta ahora APSI, hay que decirlo, no ha censurado a nadie, ni tampoco ha multado a nadie todavía por defender gratuitamente un patrocinado. El asunto se ha visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte estableció que las defensas que se hacían desde el Perú las podían seguir llevando a cabo cualquier ONG que se presentara. Pero ayer, finalmente, en la Corte Superior de Lima se ha establecido que la ley es inconstitucional. Y ahí está. El sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de acción de amparo del Instituto de Defensa Legal. ¿Y qué pasa acá? Hay varias consecuencias en esto. Lo primero es que el Congreso tiene otra ley que también se mandó a aprobar a sí misma, por el cual, si tú demandas al Congreso, vas de frente a la Corte Superior. Para protegerse de ellos, pues, ¿no? O sea, no hay primera instancia, y tampoco hay medida cautelar. ¿Eh? Tienes que ganar. Y ayer el IDL ha ganado. Ha ganado en segunda instancia. En realidad, en primera, para este tipo de demandas, pero en la Corte Superior. Solo queda la apelación ante la Corte Suprema, que yo me atrevo a creer que el IDL va a ganar. Entonces el Congreso ya no puede ir al Tribunal Constitucional. Es un triunfo en toda la línea. Pero creo que es un triunfo de la sociedad peruana. Los efectos de un amparo, eso hay que decirlo, solo son para quien ha presentado el amparo, es decir, solo para el IDL, para nadie más. Pero hay otras ONGs que han presentado sus propios amparos y están esperando la resolución correspondiente, que va a ser fallada en la misma línea. Y otras organizaciones podrán alegar que existe jurisprudencia que permite que la gente más pobre del Perú tenga defensa legal gratuita. ¿Qué tanto miedo le tendrán, de verdad, qué tanto miedo le tendrán a las víctimas que, como saben que no pueden vencerlas con argumentos jurídicos, les quitan su defensa legal? ¿Qué tan débil es el Estado peruano, tan débil en sus argumentos de defensa, que una estrategia para vencer en juicio es quitarte al abogado? Esa es la catadura moral de los partidos que hoy están en el Congreso. Yo reitero, esto es un triunfo muy importante, porque nos devuelve desde el Poder Judicial la vigencia de la Constitución. Ante esto, por supuesto, Fernando Rospigliosi, que parece ignorar que existe separación de poderes y que ya ha protagonizado esta semana otro incidente espantoso en el cual irrumpe en una audiencia como congresista de la República y presidente del Congreso a decir que o cumplen la ley que él ha promulgado, que es inconstitucional, o los mete presos. Bueno, ¿saben cuál ha sido su reacción a esta noticia ayer? Ha dicho que hay que barrer el Poder Judicial. Soluciones radicales. Barrer el Poder Judicial. Este es el representante Keiko Fujimori, ¿eh? Y representante de este Congreso. No salió ningún congresista a decirle, oiga, señor, ¿qué pasa? ¿El Estado de Derecho? No, no, no. Por estos no. Keiko Fujimori nos quiere dejar
sin nuestra capacidad de defendernos ante el abuso del Estado. Y una persona pobre normalmente no puede pagar un abogado caro. Yo puedo defenderme a mí misma, o puedo contratar un buen abogado, lo puedo pagar. De repente me lo hace gratis, normalmente me ayudan gratuitamente mis colegas. Pero una persona pobre está absolutamente desvalida. Y hay abogados que han dedicado su vida a la defensa de víctimas, a la defensa gratuita, a las víctimas, pero subsidiados por cooperación internacional, que cree en la forma democrática de gobierno, por supuesto. Y cree que bajo la forma democrática de gobierno no puedes violar los derechos fundamentales de las personas sin tener una sanción por hacerlo. Eso es lo que se juega en esta campaña también. ¿Qué modelo quieren ustedes de defensa de la persona humana en el Perú? ¿Un modelo en que la persona no puede reclamar cada vez que el Estado abusa? ¿O un modelo en el cual la persona sí puede reclamar cada vez que el Estado abusa? Porque lo que no quiere el Congreso es la reclamación. El Congreso no quiere que tú protestes. Te matan a tu hermano, callada nomás. Consíguete pues un abogado, págalo. Soy pobre, vivo en Puno, no conozco el Poder Judicial, no sé de qué se trata. Ah, qué pena. Piña, pues. Obviamente es inconstitucional. Esto se lo resuelve, este casito te lo resuelve en un examen parcial, ¿no es cierto?, en Constitucional 1, exactamente igual como lo ha resuelto la jueza. No hay que ser un genio para entender que es inconstitucional quitarle la defensa a alguien. Y que es inconstitucional la censura previa. La Constitución dice 3 palabras, ¿ah? No hay censura. No hay censura. ¿Cuánto cerebro tienes que tener para entender eso? No mucho, ¿no? Pero en el Congreso no hay. No hay censura, no hay censura previa. Artículo 2 de la Constitución, inciso 4. No hay censura previa. Deberían sabérselo de memoria, ¿no? Es el artículo sobre libertad de expresión. Ay, ay, ay. Y hablando de derechos humanos, no quiero dejar de mencionar un asunto que he mencionado en términos generales, pero ayer fue portada de la República, y hay que mencionarlo una y otra vez. Nuevamente, Rafael López Aliaga amenaza de muerte a otro periodista, y esta vez ha sido el turno de Ángel Páez. Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a Ángel Páez, menos a Páez, lo dijo. ¿Por qué? Ángel Páez ha hecho una investigación sobre el patrimonio de Rafael López Aliaga y ha determinado que no ha declarado a una empresa que existe con un mismo nombre en 2 países. Peruval existe en el Perú y existe en Panamá. Y una de las 2 le debe un platal a la SUNAT, por lo menos en registros de SUNAT. Hacer esa investigación que debería demandar una respuesta, ¿no es cierto?, lo que ha demandado, lo que ha conseguido es una amenaza de muerte. Recuerden ustedes que no hace mucho López Aliaga dijo que se iba a cargar a Gustavo Gorriti. Y sobre mí los insultos han sido innumerables y las hordas de trolls que envía todos los días y que yo bloqueo riéndome mucho son innumerables también. A eso dedica la plata que le da el Estado peruano, supongo, a contratar trolls. Ese es el ambiente en el que viven los periodistas en el Perú hoy. Y si estas personas ganan la presidencia, como dicen que van a ganar, López Aliaga dice que ganan en primera vuelta, y no tenemos vías para defendernos del abuso del poder, ¿qué nos queda? Y esto es contra gente que tiene visibilidad, ¿no? Que puede defenderse a través de un medio. ¿Qué pasa con usted que no tiene ninguna visibilidad? Choca con los intereses de alguno de estos personajes, de López Aliaga, y no le perdonan la vida. ¿No? Le pasan el caterpillar por el encima, el tractor por encima. Pregunten a todos los limeños a los cuales se les ha afectado en su propiedad. Porque sí.
Ahora, hay que decir que en el Congreso y fuera de él hay partidos políticos que están pidiendo su voto, el voto de todos ustedes, poniendo en su plan de gobierno que van a retirar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ustedes no tengan dónde defenderse. La mayor cantidad de casos que se han visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Perú son casos laborales, básicamente sindicatos que han ido a buscar justicia porque no la han conseguido en el Perú. No son casos contra militares, son casos contra el Estado peruano. Y esos derechos se los quieren quitar a todos los peruanos. Dos partidos en concreto, que los hemos tenido acá en algunos momentos, Avanza País y Progresemos, proponen abiertamente el retiro de la Corte Interamericana de sus planes de gobierno. Es decir, denunciar el tratado. Denunciar el tratado. Y luego, obviamente, te retiras. Si denuncias el tratado, los peruanos ya no tenemos protección del tratado. No tenemos protección para propiedad privada, contratación, derecho a la intimidad, prensa, todo. Porque los derechos son un paquete completo. Nos quedamos con lo que nos garantiza nuestra Constitución. Todo esto en el orden para restaurar la pena de muerte, ¿no? Que van a administrar estos. ¡Qué miedo! ¿Saben cuál es el problema de la pena de muerte? Que cuando te equivocas, ya no lo puedes revertir. ¿Y ustedes creen que el Estado peruano administrando justicia no se va a equivocar? Imagínense que en esta lógica draconiana hay pena de muerte para lavado de activos, instantánea, sin mayor trámite. Keiko Fujimori estaría fusilada. Y resulta que era inocente. Por eso es que no se puede aplicar la pena de muerte. Tienen que pensarlo un poquito más, ¿no? Pero no, de lo que se trata no es de fusilar a 3 o 4 delincuentes al año, porque eso es lo máximo que vas a poder llegar a hacer. Y eso no te resuelve el problema de la delincuencia común. De lo que se trata es de que los peruanos no tengamos acceso a mecanismos de defensa que en algunos casos excepcionales, porque no son más de 1000 expedientes los que han pasado por la Corte de Perú, en algunos casos excepcionales podamos tener una instancia para obtener justicia. Y eso es lo que este Congreso quiere. Y ustedes dirán, pero es que no hay tanto ataque tampoco a la libertad de expresión, ¿no? No se viola tanto los derechos humanos en el Perú, hombre. No tienes que preocuparte tanto. Miren, yo les recuerdo que el 2025 terminó con 4 periodistas asesinados. Asesinados por hacer su trabajo. Asesinados por cuestionar al Estado. Asesinados porque critican en Ica, en Iquitos, en Chepén, en Ucayali. ¿Critican a quién? Al poder municipal y al poder regional. Critican contrataciones irregulares, critican pagos de coimas, colusión, peculado, investigan sobre eso, lo exponen al público y los matan, yendo a trabajar o regresando a trabajar. Con sicarios motorizados, en todos los casos exactamente iguales. 4 muertos. Proporcionalmente por tamaño de población, me decían que estamos casi como México. 4 periodistas asesinados en un año. Ayer, un poquito de justicia en La Libertad. Han capturado al cómplice del que manejaba la moto. El que manejaba la moto era un menor de edad. Al que han detenido, se llama Marcos Lara, es uno de los que planifica el atentado desde la cárcel. Este Marcos Lara era el encargado del reglaje, ¿ok? Y este es el que lo seguía. Asesinaron a Fernando Núñez y a su hermano,
que iban en una moto. Alias Jeremías, un muchacho de 16 años, era el que manejaba la moto. Ese era el marcador. Falta el asesino, pero lo más importante, la policía cree que el delito se planificó en la cárcel, es quien lo encargó. Eso es lo que importa. ¿Quién es el autor material de este crimen? ¿Quién es el autor material? En el crimen de Ica lo tienen. Lo tienen. Al asesino Gastón Medina lo tienen. Ya. ¿Y el autor intelectual? ¿Quién lo mandó a matar? ¿Quién ha mandado a matar 4 periodistas en el Perú? Entonces, ¿no necesitamos Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ustedes creen que no la necesitamos de verdad? ¿En serio? Porque acá la justicia es perfecta. ¿Para qué vamos a apelar a una instancia superior? Ay, Dios mío. Así está nuestro país hoy día. Así amanecemos. Los derechos humanos son de todas las personas y tenemos que tener vías para defenderlos. Y no se trata de barrer el poder judicial para hacer lo que te da la gana. Porque no te gusta que haya balance de poderes. Porque no te gusta que alguien recuerde que la Constitución prevalece sobre los caprichos de un Congreso que nos quiere despojar de todas nuestras prerrogativas constitucionales. Lo que ha hecho el Congreso en materia de defensa legal es un horror. Y tolerar que el presidente del Congreso irrumpa en una sesión judicial donde se está discutiendo el caso Callara y que ayer diga que hay que barrer al Poder Judicial, ¿eso es Keiko Fujimori? Bueno, es exactamente igual que Montesinos. Exactamente igual que la alianza que su padre planteó con Montesinos. Lo cual es una pena, hay que decirlo, porque hay un bonito documento del año 99 que se llama Alegato por Callara, firmado por Fernando Rospigliosi. Estamos regresando a los 90 a toda bala. Solo que algunos personajes ocupan otra silla. Lo que quieren es la captura del Poder Judicial. Yo espero, en serio, que la doctora Janet Stello, que en su discurso hace pocos días reclamó independencia para el sistema de justicia, ordene a su procurador iniciar los procesos correspondientes por infracción de la Constitución contra Fernando Rospigliosi, por abocamiento indebido, conducta prohibida por la Constitución. Nadie puede abocarse a causa pendiente. Y una infracción constitucional que tendrá que revisarse en un próximo Congreso. Aunque claro, Fernando Rospigliosi también va a la reelección, por supuesto, está convencido que lo van a reelegir, gritando que hay que quitarle la defensa legal a los más pobres del Perú. Lo paradójico de esta historia es que Fernando Rospigliosi fundó APRODE, una ONG que se dedica a la defensa de los derechos humanos, sobre todo los más pobres del Perú. Es fundador de APRODE. Uf, qué fuerte, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 pepas para arrancar el año con Edipesa. Pepa 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Pepa 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Pepa 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Pepa 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Pepa 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país. Mi productora me dice que no me olvide de pedirles un like. Yo me imagino que a estas alturas me lo he ganado, ¿no? Así que por favor, si están viendo el programa, pongan inmediatamente un like
así no me regañan al final del programa. Y vamos a la campaña que se desarrolla con simultáneamente otros eventos importantes. Ayer tuvimos un paro de transportistas. Se había anunciado inicialmente que hoy día continuaba el paro, pero no. Ayer quedó claro que fue solamente ayer. No fue un paro hipercontundente, pero fue importante, ¿ah? Fue importante porque se duplicaron los pasajes, porque había menos buses. No sé si ustedes se movieron por la ciudad ayer en la mañana, pero la verdad es que había poca gente. Yo ayer sentía que había poca afluencia de público en zonas donde normalmente hay mucha afluencia de público. Puede ser una sensación. Pero lo cierto es que el presidente Heri se reunió. ¿Se acuerdan ustedes que lo dejamos llegando a Acho a reunirse con los transportistas? Se reunió, quiso tener protagonismo, quiso ser, ¿no?, el rey de la solución. Bien, han anunciado sanciones más severas para circulación de 2 personas en moto. Eso es lo que han anunciado ayer. Porque yo no sé ustedes, pero francamente, yo todo el día veo gente de a 2 en moto. Pero de verdad, en la Panamericana Sur, hasta Pucusana, que es la provincia de Lima, no se imaginan la cantidad de 2 personas en moto que he visto. En avenidas importantes, o sea, 2 personas en moto. Que es hombre y mujer, que hay un niñito al medio, ya, lo que quieran. Pero si la sanción es la sanción, bueno, que se fiscalice. Al punto que yo he llegado a preguntarme, oiga, esto de las 2 personas en moto ya no está prohibido, ¿no? Bueno, no, parece que sí. ¿Cuál es la sanción? Te van a quitar el brevete de la moto. ¿Ya? Miren, señor presidente, no sé si se ha enterado, ¿no? Pero medio Perú maneja moto de manera informal. No sacan brevete para moto. Que le van a restar tantos puntos y a la segunda te quitan el brevete. ¿Ah? ¿No hay una solución un poquito más efectiva que esa? Y ya este fin de semana sale el reglamento de la ley que condena y persigue el sicariato. La ley no dice mucho. La ley crea un comando unitario de policía con fiscalía, ¿no? Sí, puede ser útil. Pero ¿saben qué sería realmente útil? Que se restablezca el tipo penal, crimen organizado, para todos los delitos que están en el Código Penal. Eso sí sería recontra útil. Pero eso no. De eso no va a hablar el señor Heri. Y mientras eso no suceda, va a seguir sucediendo lo que este dirigente decía hace pocos días. Más del 90% de transportistas paga por cupos extorsivos. Los que no pagan son unas pequeñas empresas de 4 carros. 90% de los transportistas. ¿Ok? 90% del transporte está pagando. No es que está amenazado, no. Está pagando para salir a trabajar. Si hoy día opera el transporte público de pasajeros en Lima, el formal y el informal, es porque pagan cupos. ¿Qué parte no entienden en el gobierno? Ya están pagando. Lo que no quieren es pagar más. Ya están pagando, porque si no pagas te matan. Y ya lo dejaron claro. ¿Qué necesita el Estado peruano para imponer la ley? Inteligencia policial, infiltración, seguimiento, escuchas telefónicas, colaboradores eficaces. Han modificado la ley de colaboración eficaz para hacerla más cortita. Han prohibido las escuchas telefónicas por más de 4 meses. En realidad solo las puedes hacer las 2, excepcionalmente 4. Esas son las leyes que tienen que cambiar. Le han permitido a la gente disfrutar del botín, porque ya no hay extinción de dominio. Chapas a una banda, ya no les puedes incautar las casas, ¿no? Porque no, hasta que no se resuelve el juicio completo, no les puedes quitar el botín.
Y el delito de extorsión es un delito que deja huella, porque las transferencias se hacen vía Yape o vía Plin. No hay casi contacto físico entre extorsionador y extorsionado, porque se utiliza el WhatsApp, porque se utilizan las billeteras electrónicas, pero de todo eso hay rastro. Las llamadas extorsivas salen de un teléfono que puedes ubicar. ¿Por qué no nos dan soluciones reales en vez de estar contándonos estupideces que le van a quitar brevete al de la moto? ¿Ustedes creen que los sicarios tienen brevete? Dios mío. Ay, Dios mío, ¿en qué manos estamos? Y hablando de brevete, hay un informe muy interesante sobre cómo conducen los actuales congresistas. Habría que empezar por ahí. 16 congresistas que buscan la reelección deben 17.000 soles en multas de tránsito. Primero, que paguen sus multas. Como dice la nota, si les han dado 46.700 soles de bono entre diciembre y enero, ¿por qué no pueden pagar sus multas de tránsito? La información es de Territorio Tomado, del programa de Graciela Villasís. Pero da cuenta del carácter de los congresistas, ¿no? O sea, no pueden violar la ley, pues. La ley es para otro. Más noticias sobre la campaña, unas declaraciones muy importantes de Carlos Álvarez para una entrevista en La República. Nunca he sido contestatario, ha dicho. Y claro, ha matizado un asunto que siempre lo ha perseguido, y creo que con injusticia. Carlos Álvarez es básicamente un hombre del entretenimiento. Se ha dedicado y ha dedicado su vida a entretener, a hacer reír. Y efectivamente, a fines de los 90, no tenía una posición contestataria contra Alberto Fujimori ni contra Vladimiro Montesinos. Dice sí, sin embargo, que le vetaron muchas imitaciones, pero las que puso al aire no eran precisamente contestatarias. Él fue sometido a un proceso y en ese proceso, en última y definitiva instancia, fue declarado inocente. No tiene por qué dar cuenta de nada más que de eso y por lo tanto no tenía que poner en su declaración jurada una sentencia que al final del día había sido finalmente una absolución. En primera instancia lo condenan, apelan y él gana. Y él gana porque no había nada que probara que había cometido peculado. Esperamos tener pronto a Carlos Álvarez en este programa para hablar de ese y otros temas. También hay que señalar que los partidos que están hoy en el Congreso tienen una enorme ventaja. No solamente en la franja electoral, donde les van a dar más por haber sido partidos en el Congreso, ellos hacen las leyes, ¿no? Sino porque reciben actualmente financiamiento público directo en efectivo, cosa que no reciben los demás partidos que están fuera del Congreso. En el Congreso hay 10 partidos. Fuera del Congreso, en carrera hacia el Parlamento, 28, de los cuales 26 presentan plancha presidencial. Entonces, tú tienes 10 partidos en carrera que tienen financiamiento público directo desde hace 5 años, más un porcentaje mayor de la franja electoral, porque son, digamos, los elegidos. Y versus ellos compiten 26 partidos fuera del Congreso que no tienen nada, salvo la franja electoral, pero en menor proporción que ellos. ¿El suelo está parejo o no que va a estar parejo? Ahí hay un problema. Y tienen que rendir cuenta, pues. Ese es el problema más grave. Una ONG que se llama Vigilancia Ciudadana hizo varios informes sobre lo mal que se gastaba esta plata, el financiamiento público directo.
Son 10 agrupaciones. ¿Ah? Ahí falta el logo, por ejemplo, de Perú Libre, que también está en el Congreso. ¿Ok? Y falta el logo de Renovación Popular, que es uno de los más faltosos, ¿ah? Por si acaso. Porque contrata unas asesorías y unas consultorías increíbles. Y les dan, por si acaso, en total, 7 millones de soles al año. Al año. Y tienen que rendir cuentas. Perú Libre se lleva más de 1 millón de soles todos los años. De ahí sale el sueldo de Vladimir Cerrón o el sueldo de Keiko Fujimori, del financiamiento público directo. ¿Es parejo entonces el concurso? No, no es parejo. Tienen una enorme ventaja. Y eso hay que decirlo durante toda la campaña. Porque esa es una razón más para que se entienda por estos no. Y es una razón por la cual se entiende que esos partidos hoy en las encuestas tienen mayor visibilidad. No todos, pero algunos sí, como Renovación Popular y Fuerza Popular y APP. Tienen mayor visibilidad. Claro, ¿cómo no? Si reciben financiamiento público directo desde hace 5 años. Muy bien, hoy es jueves 15 de enero, y tenemos preguntas del público, uno de los segmentos que más me gusta, porque compartimos con ustedes bastante información que a veces a mí se me pasa en el recuento que hacemos diario de lo que está pasando en el país. Luego tenemos 3 candidatas, hoy día solo tenemos mujeres al Congreso de la República, tanto a diputados como a senadores de distintos partidos. Pero vamos a la pausa y regresamos con las preguntas del público. Muy bien, y estamos con ustedes y les recordamos, como siempre, que no se olviden de poner un like. Es el momento de hacerlo. Y vayan preparando sus preguntas que van entrando al switcher y las van lanzando para contestarlos. Martes y jueves, desde hace mucho tiempo, hemos mantenido este segmento y lo queremos mantener durante toda la campaña para tener un espacio de diálogo con el público y saber qué les preocupa. Igualmente ustedes, por supuesto, pueden mandar sus preguntas para los candidatos que vamos presentando aquí día a día. Vamos con la primera pregunta, por favor. Muy bien. Yolanda Ángela Cáceres. Buenos días. ¿Qué podemos hacer para defender la institucionalidad del Ministerio Público? Porque nadie hace ni dice nada por todo lo que están haciendo. Votar bien. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver? Ah, si usted considera que hay fiscales supremos que han cometido faltas muy graves a la Constitución o han cometido delitos, pueden ser destituidos por el Congreso de la República. ¿Que no? Ah, claro que sí. Miren lo que le ha pasado a Delia Espinosa. Miren lo que le pasó a Zoraida Ábalos. Igualito le puede pasar a Tomás Aladino Gálvez, a Patricia Benavides, al señor Arce. Igualito. Personas que ya fueron sacadas del sistema y que han regresado por encargo del sistema. ¿No? Así que votar es vital. Si ustedes votan por los mismos que han permitido esto, van a obtener el mismo resultado. Es decir, este es un Congreso que le archiva a Tomás Aladino Gálvez todas las investigaciones por las llamadas que tenía con Inostroza, porque él no es cuello blanco, solo hablaba por teléfono con un fiscal supremo y hablaban de cuadernos, ¿no? Y de libritos. Votar. Votar. Por eso es que es central esta votación. Yo sé que están en otra cosa, que hay ese calor, que el verano, que hay que ganarse la vida, que a mí la política no me interesa. Ya, ok. Pero tienen que ir a votar. El voto en el Perú es obligatorio. Si no votas tienes que pagar una multa. Entonces por lo menos hazlo bien. Si les preocupan estos temas,
tienen que saber colocar por lo menos a un Senado que pare estas arbitrariedades. Pero no pueden pertenecer a los mismos partidos políticos que están hoy en el poder. No esta vez. De repente se arrepienten de todos sus pecados, porque además lo curioso es que muchos de los que vienen acá de estos partidos están muy arrepentidos. Bueno, entonces ¿por qué no cambian las cosas hoy que tienen el poder? Porque no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ya tomaron el Ministerio Público. El Ministerio Público está tomado, la desactivación de los equipos especiales, ahí está todo. Ahí lo tienen. No hay más que decir. A las pruebas me remito. La destitución de fiscales que han investigado estos casos o su suspensión. Es decir, el castigo claro y firme a todos aquellos que quisieron buscar la verdad. Eso es el Ministerio Público hoy. La única institución con 1 millón de defectos que queda firme es el Poder Judicial. No queda otra. En defensa del Estado de Derecho no queda otra más. En 5 años han desmantelado todo. Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Contraloría, todo copado. Obviamente Ministerio Público. ¿Qué les falta? El Poder Judicial. Más difícil. Montesinos lo hizo, Montesinos, que tenía para estas cosas cerebro maquiavélico más desarrollado, se dio cuenta que no podía controlar todo el Poder Judicial. Entonces controló un circuito que era suyo. Acá quieren controlarlo todo. Siguiente pregunta, por favor. Cristian Eduardo Arias. Rosa María, buenos días. Desde México. Después de haber entrevistado a muchos postulantes al Senado, ¿crees que la mayoría tienen la convicción de revertir las leyes pro crimen? No tengo en este momento una estadística como para decirle, mira, sí, más del 50% quieren revertir las leyes pro crimen. Pero sí les diría que hay algunos partidos, como partido, como propuesta del partido, que lo tienen clarísimo. Y ahí está Libertad Popular, ahí está Primero la Gente, que creo que son los dos que lo han dicho más claramente. El Partido Morado también, muy claramente. El resto no. Desde partidos que están adentro y partidos que están afuera. O sea, ni Renovación Popular, ni APP, ni Keiko Fujimori. Esos no. Esos no. Ni tampoco que están afuera. Venceremos, el partido Paul Jaime, no, dice que no hay leyes pro crimen. Están muy preocupados por los animalitos, pero por la vida de los seres humanos no tanto. Así que no tengo la estadística exacta, pero sí creo que hay un parteaguas que es bien claro, ¿no? Primero por estos no. Pero luego cosas como salirnos de la competencia de la Corte Interamericana, yo creo que es una llamada de atención para cualquier elector. Si el candidato me está diciendo como candidato que me está quitando algo que me toca por derecho y yo lo voy a aceptar, bueno, por lo menos me está avisando, ¿no? ¿Cree que con eso va a ganar más votos? Perfecto, chao. Y en cuanto a las leyes pro crimen, es bien difícil que las deroguen partidos que se benefician de ellas. Ese es el problema. O sea, ¿cómo APP va a derogar las leyes pro crimen si la ley se llama Ley Soto? Y Soto es el vicepresidente de César Acuña en su plancha. Bien difícil, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. César Pérez, doctora, buenos días. Una pregunta. Si va Canajeri, ¿quién asumiría la presidencia y si la fecha de elecciones se mantiene? Miren, el señor Gerí no puede ser vacado. Puede ser censurado con una mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque el señor Gerí es el presidente del Congreso, que ocupa la presidencia de la República como presidente, ¿ok? Hasta que culmine su mandato el 28 de julio, que es lo que manda la Constitución. Pero si el señor Gerí es censurado con mayoría simple por el Congreso de la República, ocupa su lugar quien sea el presidente del Congreso, que en este caso sería Fernando Rospigliosi. ¿Ok?
Pero hay quienes dicen no, el Congreso tiene derecho a escoger un presidente del Congreso. Si lo censuran a él y a toda su mesa directiva o a él solo, no es que ascienden, ¿no? Sino que el Congreso tiene derecho a elegir a un presidente del Congreso. Y ese es ser el presidente de la República. Con lo cual su pregunta se resume a escoger entre los otros 129 congresistas quién sería el presidente de la República. La fecha de las elecciones es inamovible, inalterable. Y al que me diga que no es conveniente, miren, hemos ido a votar en medio de una pandemia. Y el día que fuimos a votar, miren las estadísticas, fue el día del pico más alto de muertes en el Perú por COVID, en las 2 olas, el día 11 de abril que fuimos a votar. Así que la fecha es inamovible. El domingo 12 de abril tenemos que votar y quedan menos de 3 meses para ir a votar. Estamos en 90 y tantos días. Enero ya se nos fue. A febrero, a marzo, a abril. 3 meses. Y usted tiene que tomar una decisión. Siguiente, por favor. Además del castigo de no elegirlo nuevamente, ¿cuál sería otra medida para contrastar el abuso de poder de Rospigliosi? Muchas gracias, excelente programa. Gracias, Jean-Pierre. Inhabilitación. A él que le encanta inhabilitar funcionarios públicos y vota a favor de eso. La inhabilitación para la función pública. Sí, es lo que manda la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que cualquier persona que tenga derecho ante juicio, congresistas, ministros, presidente de la República, miembros de la Corte Suprema, etcétera, pueden ser sancionados por el Congreso por infracción a la Constitución o por delito. Son 2 conductas diferentes. Yo puedo cometer una infracción a la Constitución y no cometer un delito. En este caso, la infracción a la Constitución está claramente establecida en el artículo 139, abocamiento indebido. Nadie puede abocarse a causa pendiente. Nadie, incluido el presidente del Congreso. Eso merece una sanción. Una sanción que ¿quién impone? El Congreso. ¿Se la van a imponer a Fernando Rospigliosi? Este Congreso ni hablar. Pero el que venga sí. Porque eso no prescribe. Ojo, hay 5 años para esa prescripción. Y en los próximos 5 años sí se puede procesar y sancionar a Fernando Rospigliosi por actuar de manera incorrecta, violando la separación de poderes. Es una violación manifiesta de la Constitución. Violando la autonomía del Poder Judicial. Otra violación manifiesta de la Constitución. Y podríamos hablar de la parte penal, pero quedémonos acá por el momento. ¿Qué sanción se puede poner? Inhabilitación. ¿Por cuántos años lo decía el Congreso? ¿Por 1 año, por 2, por 3? Yo no creo en esas inhabilitaciones de 10 años para todo el mundo, que son las que pone el Congreso, ¿no? Todo el mundo está inhabilitado 10 años. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, Marco Antonio Monge, Moyano. Buenos días. Si las encuestas son aleatorias y se sabe que el 70% de la población no define su preferencia, ¿cómo se explica que los candidatos que lideran las encuestas tengan más del 10%? Bueno, tiene que sumar y le va a dar 100%, ¿no? Lo que pasa es que no es que sea el 70% que no ha definido, es un poquito más bajo, ¿ya? Pero efectivamente, si ustedes suman Keiko más López Aliaga, pueden llegar a 20% de la intención de voto. El otro está disgregado. Y ese es el truco. ¿A quién le conviene que haya 38 partidos? A Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga. Porque ellos nunca van a tener una votación importante en el Perú. Ellos no van a tener 20%, 30% de la intención de voto en primera vuelta. ¡Nunca! ¿Qué necesitan? Que se atomice todo el resto de la votación en muchos. Así ellos son los reyes de los pigmeos. Esa fue la primera vuelta en el 2021, ¿ah? Y así se hacen del poder. Igual con la valla.
La valla se aplica solo a la elección parlamentaria. Pasas del 5% y entraste, ¿no?, al cielo. Y como somos poquitos los que vamos a pasar, porque se disgrega el voto, entonces nos repartimos el cielo entre 3 o 4. Increíble, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Gran reforma. Porque no hay paso, pues. Porque no hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que era el filtro para ir a una elección con 10 partidos donde no disgregabas el voto. Pues eso está cantado desde el primer día, se los he contado varias veces. Pero ya estamos en enero y podemos comenzar a hablar del voto estratégico. Porque en el Perú, claro que hay voto estratégico. Y yo lo he visto muchas veces. Millones de votos moverse a toda velocidad. Porque sí hay voto estratégico. Entonces, ahí hay que determinar cuál es tu objetivo al votar. ¿No? Tu objetivo es que no gane determinada persona. Eso es un objetivo muy diferente a votar por alguien que quieres que gane. En el año 2021, la primera vuelta, para muchos, incluida yo, se pareció mucho a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ninguno te convence. Entonces, ¿qué tienes que hacer si ninguno te convence? Trata de evitar que llegue el que menos te gusta y pártele su votación. Desplace esa votación a otro lugar. Eso es voto estratégico. Siguiente, por favor, tenemos más. Me encantan las preguntas. Buenos días, doctora. ¿Por qué Mark Vito sí investigado por lavado de activos y si Keiko ya no? Pobre Mark. Miren, discúlpenme que me ría, pero me acuerdo de Yo la amo y Keiko resiste Keiko. Y ahora la han dejado solito al pobre Mark Vito. Qué atroz. Miren, el tema es este. Mark Vito está siendo investigado por lavado de activos en su compañía de bienes raíces. Mark Vito se presentó como un agente inmobiliario, una persona que compra y vende inmuebles, y que su patrimonio se había construido sobre la base de esta actividad que es perfectamente lícita. Pero en el momento en que presenta sus libros, que presenta su documentación, la Fiscalía encuentra varios vacíos. Y siendo una persona directamente vinculada a otra que ha recibido cantidades de dinero para su campaña, porque eso no está en discusión. O sea, la cantidad de millones de dólares que Keiko Fujimori ha recibido para su campaña en el 2011, nadie la ha discutido, ¿eh? La discusión es que eso no es delito. Ah, ok. Pero ese dinero de procedencia ilícita, porque es ilícito, no penal, pero sí contra la ley, ¿ok? Ese dinero lo dispone Mark Vito. Esa es la tesis fiscal. O sea, para ponerlo en términos muy sencillos, se tira el vuelto y lo blanquea. Esa es la hipótesis. ¿Eso tiene que ver con donaciones de campaña? No. Es el blanqueamiento de dinero de fuente desconocida, presuntamente ilícita, que ingresa a esta empresa y es manejada por Mark Vito. ¿Los demás corprocesados tienen algo que ver con esto? No. Salen todos. ¿Quién se queda? Mark Vito, que tendrá que probar que los ingresos de su empresa, que todas las actividades que ha desarrollado, se pueden justificar plenamente. Él ha dicho siempre que puede justificar plenamente todo y ha aportado documentación. Dice que hay peritajes, que lo excluyen de cualquier responsabilidad. Bueno, de eso se va a tratar la investigación. Pero lo que el juez dice con toda razón es, estos hechos son diferentes, ¿ok? Ahí sí persiste. No es un tema de donación de campaña, es un tema de disposición de activos, ¿no es cierto?, de procedencia ilícita que se transforman en beneficio de la persona que los recibe. Ahí hay un tema. Dicho sea de paso, le agradezco su pregunta. Ayer me llegó un texto que ha sido publicado en Facebook de Ollantumala, señalando que ayer cumplía 9 meses preso por un delito que para Keiko Fujimori no es delito. Y que el Poder Judicial no le responde.
y le tiene que responder. Porque si no, estamos en una situación muy débil para Keiko Fujimori. De verdad. Porque ¿cómo es que una actividad es delito para Ollanta y no es delito para Keiko Fujimori? ¿O es delito para los dos? ¿O no es delito para ninguno? ¿O no? Muy bien, preguntas más. ¿Más preguntas tenemos? Me dicen que sí. Buenos días, Fernando. Si me permite hacer una pregunta, ¿el Senado de la República tendrá iniciativa legislativa? No. ¿Podrá presentar iniciativa de reforma constitucional? No, pues. No tiene iniciativa legislativa. Pero, ¿qué pasa? Está tan mal escrito y tan mal hecho que diputados manda este proyecto de ley, ¿no? Blanco. ¿Ok? Este proyecto lo manda al Senado para que se apruebe. Y el Senado lo modifica y saca esta libreta amarilla. ¿Qué tiene que ver este papel blanco con esta libreta amarilla? Nada. Pero lo puede hacer, sí. ¿No? Diputados manda un caballo y Senado sacó un camello. Ya está. Entonces, en el fondo, no necesitas iniciativa legislativa para transformar en lo que te dé la gana lo que te manden, porque no hay un límite en esa transformación, ni de materia, ni de tiempo. O sea, no le dicen al Senado, usted no puede modificar el proyecto enviado para abarcar otras materias. No. Usted tiene 6 meses nada más, si no, devuelve. Tampoco. Usted solamente puede... nada, ni una palabra. Y del Senado sale para promulgación al presidente de la República. Ya no regresa a diputados. ¿Ok? ¿Tiene iniciativa legislativa? No. Pero, piensen ustedes que la valla obliga a todos los partidos a obtener 7 diputados y 3 senadores. Entonces es evidente que hay una comunicación de bancada. Es decir, los 7 diputados presentan una iniciativa que va a ser respaldada por sus 3 senadores. Entonces, esos 3 senadores, si quieren tener iniciativa, lo que van a hacer es introducirla a través de sus diputados. Lo cual, creo yo, fortalece a los partidos políticos, como era antes. Pero hay una coordinación entre las 2 cámaras a través de los partidos políticos. Muy bien, ¿qué más preguntas? Nada, me dicen que se terminó el tiempo. A mí me encanta ese segmento. Pero en fin, nos han pedido que nos despidamos de este segmento con la mención de nuestro auspiciador y demos cierre al bloque. Vamos con eso. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, no se olviden de hacer 3 cosas. Compartan el programa. Me dan un like, por favor, que creo que me lo he ganado. Y, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República. Hacemos una pausa y regresamos con 3 invitadas. Como les dije, hoy día todas son mujeres. Tenemos a Jenny Fernández, candidata a diputada de Venceremos, Indira Oropesa, candidata a diputada por Libertad Popular, y Susana Matute, que va al Senado por el Partido del Buen Gobierno. Pausa y regresamos.
bien, y estamos en esta oportunidad con la arquitecta Jenny Fernández. Ella es candidata a la Cámara de Diputados con el número 4 por la Alianza Venceremos. Es arquitecta urbanista, feminista, activista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Va por la lista de Lima. Así es. O sea que es una persona que ha tenido la posibilidad de conocer bien nuestra ciudad como arquitecta y urbanista. Así es. Cuéntenos un poco de su trayectoria profesional, porque no he encontrado mucha información. ¿Dónde trabaja actualmente? Yo trabajo en el Ministerio de Vivienda, en COFOPRI. Trabajo hace 25 años. ¿Ahí? Así es. ¿Siempre en el Estado? Sí, siempre en el Estado, en la formalización de la propiedad informal. He tenido una participación muy importante porque he sido jefe de formalización durante la mayor producción de títulos de propiedad en Lima. Eso en los 90, ¿no? En los 90, así es. En el 2000, 98, a fines de los 90 y principios de los 2000. ¿Cuánta gente falta titular en Lima? Se estima que aproximadamente 2 millones de familias están pendientes de titulación. ¿Solo en Lima? No, a nivel nacional. A nivel nacional, es lo que le iba a Así decir. es, a nivel nacional. Y Lima, porque en Lima se avanzó mucho. Sí, aproximadamente 800.000 familias están pendientes de titulación. En Lima. En Lima. O sea que todavía hay un trabajo pendiente larguísimo. Así es. Y usted es una mujer de acción. Entonces, ¿por qué quiere ir al Congreso? Porque creo que en el Estado, pero sobre todo en el Congreso, en donde se toman las decisiones del país, necesitamos gente preparada, gente que conozca la realidad del país y que tenga la profunda convicción de querer transformar lo que existe actualmente. Claro, pero como le digo, usted es una persona de acción. Me ha pasado con muchas personas que han servido en el sector público muchísimos años, que están acostumbrados a hacer. Entonces va, entrega los títulos, levanta el catastro, ¿no es cierto? Conversa con los vecinos, hace una asamblea. En el Congreso ese no es el trabajo. Tiene que hacer iniciativas legislativas. ¿Qué propone desde su especialidad como iniciativa legislativa? La primera, la fundamental, es que se incluya dentro de la Constitución la vivienda como un derecho fundamental. No, actualmente no está considerado así. Claro, pero como usted comprenderá, eso implica, eso estaba en la Constitución del 79, pero eso es un saludo a la bandera. Bueno, hay gente que quiere saludar a la bandera, ¿no? Pero si ponen en la Constitución que yo tengo derecho a una vivienda, entonces yo, ciudadano, tengo derecho a interponer un amparo contra el Estado peruano para que me den una vivienda. Bueno, la realidad no funciona así, ¿no? Y no es así, pues. No es así. Entonces, ¿para qué vamos a poner en la Constitución que hay derecho a la vivienda? Claro, pero lo que pasa es que ese tipo de iniciativas no pueden quedar sin un sustento y sin completar la propuesta. O sea, para que vean la diferencia, si a mí le niegan educación a mi hijo, yo sí meto un amparo. Y el Estado tiene la obligación de darme la educación, por lo menos la básica, es universal, gratuita y obligatoria. Yo puedo ganar el amparo. Si a mí en un hospital del MINSA no me quieren atender, yo puedo poner un amparo y me tienen que atender. Okay. Lo mismo no pasa con la vivienda. Yo no voy al Ministerio de Vivienda a veces, me toca casa. Claro, lo que pasa es que no está considerado como un derecho fundamental. Bueno, pero no es solamente considerar como una frase en la Constitución el derecho fundamental de la vivienda, sino que tiene que ir también amarrado con otras propuestas legislativas, como por ejemplo un rol más activo del Estado. En los países en donde se ha enfrentado el problema de la vivienda, el Estado ha tenido un rol mucho más activo. Tenemos programas, Techo Propio, por ejemplo. ¿Cuál es el déficit de vivienda en el Perú? En el Perú tenemos una cifra dramática respecto a la vivienda, ¿no? Tenemos aproximadamente 500.000 familias que no tienen vivienda y aproximadamente 1,5 millones que tienen vivienda, pero las tienen en condiciones inadecuadas. Claro, pero digamos, concentrémonos en los que no tienen, ¿no? Un programa de Mi Techo de 50.000 viviendas al año, que es muy ambicioso, pero se trató, en el primer gobierno de Toledo lo hizo Bruce, podría terminar con el déficit de vivienda. La realidad Ahora, actual, eso significa que el Estado peruano tiene que asignar el presupuesto para eso. Así es. Entonces, ¿a qué le quitamos? Le quitamos a las pensiones, le quitamos a las Fuerzas Armadas, a la educación o a la salud. No, yo creo que hay varias fuentes donde podemos nosotros obtener recursos. En primer lugar, estamos en contra de las exoneraciones tributarias a favor de las grandes empresas. Claro. Ahí tenemos 20.000 millones de soles. Pero no alcanza. No, pues. De acuerdo, pero también tenemos un Estado deficiente, un Estado desbordado absolutamente, que pierde
de acuerdo a informes de la Contraloría, casi el 50% entre ineficiencia y corrupción. También tenemos acciones que realizar respecto a una reforma del Estado que nos permita tener mayores recursos para destinarlos a la satisfacción de esas necesidades fundamentales. Pero ¿no cree que las personas en un mercado libre deberían satisfacerse, y de hecho lo hacen, sus propias necesidades de vivienda? Lima es un ejemplo, claro, de pésima planificación. Es decir, el Estado no le da la base a la gente para hacerse su vivienda, porque debería ponerle agua, desagüe, electrificación, ¿no es cierto? Tal vez pistas y veredas. Pero la gente levanta su casa sola. Claro. Y bien levantada, y es su esfuerzo. Y ahí usted tiene millones de dólares en esfuerzo particular. El Perú necesita anualmente construir 200.000 viviendas. La realidad es que construye 40.000. Pero 40.000 destinados a un grupo, a un sector socioeconómico que puede acceder a un crédito y que tiene además la posibilidad de tener una vivienda con infraestructura, con servicios. Y esa es una industria que se mueve muy bien. Así es. Y de empleo y todo lo demás. Así es, absolutamente. Pero es dirigido a un sector, a dos sectores socioeconómicos. Pero techo propio te da un bono de 49.000 soles. Sí, pero la incidencia es mínima respecto a la necesidad de vivienda. Yo lo sé, pero es que piense usted, prácticamente ya te dan la vivienda gratis. Yo sé que es un lote de 30 metros, o sea, es un módulo de 30 metros, muy pequeño, con ampliación a segundo piso. Ok. Pero es un bono de 49.000 soles, o sea, gratis. El Estado peruano te da 49.000 soles. Claro, pero está dirigido a los sectores que pueden demostrar ingresos. A los más pobres de todos. Sí. C menos. Pero la incidencia para la resolución del problema es mínima. ¿Por qué? Porque hay muy poca cantidad de dinero destinado a los bonos, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Incluso, porque no hay presupuesto. Pues claro, volvemos al mismo problema. No, lo que pasa es que es necesario hacer reformas. No, yo sé, pero es del mismo cuero salen todas las correas. Por supuesto que sí. Entonces, ofrecer cosas que luego no se van a concretar es algo que nos pasa en todas las campañas. De acuerdo. Entonces, es lindo un programa de vivienda. A todo el mundo le encanta, es lindo. O sea, ¿quién no quiere inaugurar viviendas? El problema es que no es realista. Es que tiene que haber un conjunto de reformas que apoyen la satisfacción de la necesidad de vivienda, ¿no? Por ejemplo, no hay posibilidades de resolver el tema de la vivienda si el Estado no tiene un manejo adecuado del suelo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en donde es básico, fundamental, una ley, una política de suelos también, ¿no? Ya, ¿y por qué no se titula? ¿Por qué no empezamos por darle valor a la tierra que ya ocupa la persona para que así pueda conseguir un crédito sobre su tierra y termine de construir su casa? En este momento hay un grave problema para la titulación porque la mayoría de familias se han asentado en zonas privadas, de alto riesgo. Alta riesgo privado o del Estado, pero de alto riesgo. De alto riesgo, ¿no? Y no se quieren mover. No es que no se quieran mover, sino es que tienen la posibilidad y tienen incluso informes de evaluación de riesgo en el que se señalan una serie de recomendaciones, pero que no pueden ejecutar porque no hay presupuesto y el Estado no tiene un apoyo mínimo para la construcción, por ejemplo, de muros de contención. Claro, pero ahí yo la veo pues como ministra de Vivienda, ¿ya? Pero como diputada usted tiene que tener la iniciativa legislativa, y yo creo que por leyes no nos quedamos, o sí nos quedamos por leyes. No, sí nos quedamos por leyes. Nos quedamos por leyes. Nos quedamos por leyes. No le digo, nos quedamos por plata, eso de todas maneras, pero por leyes... También nos quedamos por leyes. A ver, ¿qué falta? En primer lugar, falta reformar el Estado, ¿no? Ya, pero eso es muy amplio, ¿no? En materia de vivienda, ¿qué hacemos? En materia de vivienda tenemos que promulgar en primer lugar políticas de vivienda, pero una política completa, integral de vivienda. Ya, es que la política de vivienda la define el Ministerio de Vivienda. Pero hay que hacer hay que promulgar esas normas que faciliten la ejecución. Ya, actualmente no existe actualmente una política nacional de vivienda. Perfecto, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Vivienda. De acuerdo. Y usted como COFOPRI va a aportar los insumos, perfecto, maravilloso. Pero usted ahora quiere ser diputada, es otra chamba, ¿ya? Y esa otra chamba la obliga a presentar los proyectos de ley. Y yo le pregunto, ¿qué falta legislativamente? En primer lugar, que en la Constitución se incorpore por eso, el derecho la vivienda como un derecho fundamental. Eso, como le digo, es un saludo a la bandera, porque no hay plata. No creo. También Mire, en la Constitución del 79, el Estado tenía que pagar todos los entierros de todos los peruanos. Imagínese. Y claro, es lindo, suena bien.
pero no las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón. No, pero hay que hacer también reformas en el sistema económico, por supuesto, para poder, por ejemplo, industrializar el país, que hayan mayores recursos. El problema, señora Fernández, es que la izquierda, que tiene esta posición socialista, cada vez que está, digamos, tomando la economía del Perú, la destruye. Porque no cree en el libre mercado. No creo. ¿No lo cree? No, ¿No cree que la recesión del 23 no fue causada por el gobierno Castillo? No, nosotros tenemos históricamente gobiernos de derecha, ¿es cierto? No hemos tenido ningún gobierno de izquierda que haya asumido por ejemplo, ¿qué gobierno de izquierda? ¿Pedro Castillo no es un gobierno de izquierda? Bueno, por supuesto, él inició con las banderas de la transformación, por supuesto, pero rápidamente abandonó esas banderas de transformación y entró en una dinámica más bien distinta a la el año inicialmente 2023 propuesta. tuvimos una recesión causada por el año 2021 y el 2022, una recesión. El Perú no estaba en recesión en décadas. Con los gobiernos de derecha no tuvimos recesión. Con el gobierno de izquierda sí tuvimos recesión. Ese es el problema. No, yo creo que definitivamente sí hemos tenido años de crecimiento económico, pero yo me pregunto, ¿ese crecimiento económico a quiénes beneficia? A todos los peruanos. Pero tenemos actualmente las cifras que ya he mencionado. Mire la cifra. 500.000 de personas sin vivienda. A ver, perdóneme. Si usted tiene al 60% del Perú en pobreza en el 2004 y lo tiene al 19% del Perú en pobreza el 2014, ¿no cree que algo bueno, o el 2020 mejor, 19 antes de la pandemia, ¿no cree que algo bueno pasó? Sí, ha disminuido la pobreza, pero 40 puntos. De acuerdo, pero no necesariamente se garantizan que esas poblaciones hayan salido de la pobreza. Son poblaciones vulnerables que en cualquier momento pueden volver a caer en pobreza. Si el estatismo regresa, como regresó con la pandemia. No, estamos viviendo esa situación del 20% de pobres en el Perú, que es una cifra muy alta, pero además que en cualquier momento podrían caer otra vez en pobreza, producto de este modelo económico. No. Este modelo económico sacó al 40% del país de la pobreza. Pero este modelo económico no asegura para la mayoría de la población salud, no asegura una buena calidad de educación. Lo que no asegura no es el modelo económico, es la gestión de este gobierno. Yo creo que es el modelo económico. Muy bien. Pregunta al público. ¿Cree usted que la vivienda es más urgente que la pobreza extrema o la anemia infantil o combatir la delincuencia? Creo que forman parte de un conjunto, de un sistema en general que tiene distintas partes, ¿no? Un componente principal es la vivienda, que está relacionado incluso con la anemia, con la capacidad de combatir la delincuencia, porque el hecho de tener una vivienda segura asegura una buena educación para las personas, sobre todo para los niños, para los jóvenes, acceso también a la salud, ¿no? Una buena vivienda genera oportunidades de desarrollo y de vivir una vida plena. Siguiente pregunta, por favor. ¿Tenemos otra más? ¿Cuál es su opinión sobre los hechos ocurridos recientemente en Venezuela? Viene la política, a ver. Bueno, yo definitivamente estoy en contra de lo que ha ocurrido con Venezuela. Es la invasión militar, el abuso de un poder hegemónico que se encuentra en declive, pero que sin embargo está utilizando todo su poderío militar para doblegar a un país. ¿Usted cree que Estados Unidos se encuentra en declive? Yo creo que sí, por supuesto que se encuentra en declive. Ese ha sido el gran poder hegemónico durante el siglo XX, que ahora está viendo peligrar su situación de hegemonía y está disputando con otros países los recursos económicos. Ya. ¿Y qué le parece la conducta de Maduro? Yo no defendería la política de Maduro. Tiene varios puntos, varios aspectos en los cuales creo que ha fallado. Nosotros hablamos en general en América Latina de democracias muy débiles, ¿no es cierto? Pero ¿en qué puntos le parece que ha fallado Maduro? Siempre la continuación en el poder es una falla de nuestros sistemas democráticos, ¿no? Yo creo que ¿Nada más? No, sí, también ha conducido a su país a una crisis, también que ha originado que millones de venezolanos hayan tenido que salir del país huyendo de la pobreza, de la falta de oportunidades, ¿no? O sea, hablamos en general de democracias muy débiles. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que no le parezca un gran violador de derechos humanos. No. Tiene más de 1.000 personas, entre 800 y 1.000, no se sabe bien, presos políticos. Sí, estamos enterados de que existen presos políticos. Donde han torturado. Tiene gente asesinada en cárcel. O sea,
es un violador de derechos humanos, pero espantoso. Bueno, estamos hablando de que no tenemos democracias fuertes en América Latina. No, ni fuerte ni débil, es un dictador. Sí. No, de acuerdo, pero también, volviendo también al país, tenemos también una situación de grave vulneración de los derechos humanos también en nuestro país, ¿no es cierto? Si no le preocupa tanto la de Venezuela, menos le va a preocupar No, la por de supuesto Perú. que sí me preocupa muchísimo. Ok. Muy bien, señora Fernández, gracias por haber estado con nosotros, candidata a una diputación por Lima con el número 4, Alianza Política Venceremos. Pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada. Hoy solo tengo mujeres. Pausa y volvemos. Muy bien, mil disculpas por la demora, pero teníamos que acomodar el set, dado que nuestra invitada tiene una pierna muy magullada, no rota, pero muy magullada, y vamos a conversar con ella hoy. Se trata de Indira Oropesa, candidata a diputada por Libertad Popular. Ella además tiene un cargo dentro de la organización del partido, secretaria nacional de Empoderamiento Social y fundadora y gestora de una ONG que se llama Con L de Leucemia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. Y leyendo su biografía ayer, la leucemia la marca hace más de 9 años y usted decide no solamente salir adelante con la enfermedad, sino liderar una organización para conseguir determinados tratamientos, determinadas leyes. Así que usted tiene una gestión de lobby ya bastante desarrollada. Cuéntenos cómo ha sido su relación con el poder político todos estos años. Mi relación con el sistema de salud y con el poder político ha sido una lucha constante. A mí me diagnostican cáncer cuando tenía 20 años, mi hijita tenía 2 años,
Y fue ahí que me empecé diría, a experimentar el sistema de salud, pero es una batalla constante. O sea, el sistema está hecho más que para curarte, para cansarte. Y en ese interín, a mí me diagnostican con 15 personas. De esas 15 personas solo quedo yo viva. Y no han muerto de cáncer, Rosa María. Ellos han fallecido porque no había cama, porque estaban en provincia y no tenían el dinero para venir a Lima, porque faltó el medicamento. Y eso es lo que me lleva a decir, algo tenemos que hacer, porque yo sí creo fervientemente que uno puede hacer política, no necesariamente desde un cargo público, sino desde donde sea que te encuentres. ¿Y usted conocía a esas 15 personas? Eran mis amigos, conocí a sus papás, a sus hijos, porque algunos tenían hijos. ¿Hicieron tratamiento juntos? Sí. ¿Compartían los espacios de la quimio? Hemos comido juntos, nos hemos tratado juntos, teníamos diagnósticos parecidos, todos tenían leucemia de diferentes tipos. Claro, y todos hacen la quimio más o menos los mismos días. Claro, hemos estado hospitalizados juntos, algunos trasplantados de médula junto conmigo. Entonces, a mí nadie me ha contado que el sistema no funciona. A mí me ha dolido ese sistema, me duele. Sin todavía. embargo, obtuvo una donación de médula de su hermanito. Sí, mi hermano menor me pudo donar médula, que en realidad tuve mucha suerte. Mucha suerte, porque a veces no suele pasar. Por las incompatibilidades. Sí, no suele pasar, y si no hubiera pasado, que acá en el Perú, por ejemplo, no tenemos un banco de médula ósea, que ese es algo que tiene que pasar, espero pronto, no hubiera tenido oportunidad, hubiera tenido que irme del país si es que hubiera contado con los medios, porque los que no cuentan con los medios se quedan y se mueren. Además, la extracción de médula ósea no es una operación compleja y no daña al donante en absoluto. Y si las familias se inscribieran con todos los tests que hay que hacer, cuando necesitas, hay alguien, un familiar genéticamente compatible y se puede hacer, como se hace en todas partes del mundo. Yo pensé que acá en el Perú había eso. Banco no tenemos. No tenemos banco de médula ósea. Hay otras cosas. Has luchado mucho para un protocolo para un tipo de cáncer de mama, que es el triple negativo. Sí. Cuéntanos un poco de eso y cómo llegaste al Congreso con ese proyecto. En realidad, yo empiezo en el Congreso no con el tema de cáncer de mama triple negativo, sino con la Ley Nacional de Cáncer. Así es, primero con lo grande. Sí, eso fue lo más grande que hemos logrado. En América Latina solo hay 2 países con Ley Nacional de Cáncer. Uno es Chile, que lo logró primero. Nosotros nos inspiramos en lo que ellos habían logrado y dijimos, hay que hacerlo en Perú. Puede funcionar en Perú. Acá existía el Plan Esperanza, que bueno, no tiene rango de ley, solo era un plan. Y sí necesitábamos sentirnos amparados por la ley con respecto a lo que es acceso a tratamientos, a diagnóstico temprano, o sea, algo de qué agarrarnos los pacientes para decir, tienes que cumplir Estado con esto. Eso, claro, tengo este derecho, lo que decía en la otra entrevista, yo tengo este derecho y se tiene que cumplir. La Ley General de Cáncer, ¿qué derechos le da ya al paciente? Mira, cuando se reglamentó, nosotros hemos sido parte del reglamento, logramos que nos pongan en esa mesa, dio 16 disposiciones complementarias, que bueno, para que entiendan son como 16 tareas pendientes para que la ley se implemente. De estas 16 tareas, gracias a la presión ejercida desde sociedad civil, porque aparte con leucemia también soy cofundadora de Semáforo Oncológico, que es un observatorio de políticas públicas ciudadano, hemos logrado que 13 de estas disposiciones ya estén funcionando. Una de ellas, por ejemplo, que antes se vacunaba solo a las niñas contra VPH, ahora también los hombres se vacunan contra VPH, es gratuito, y los niños se pueden vacunar porque el VPH nunca va a desaparecer si solamente las mujeres nos vacunamos. Logramos aumentar de manera histórica el presupuesto para cáncer. Nunca se ha tenido tanto presupuesto para cáncer desde la ley. O sea, fue un hito grande. También está la Red Oncológica Nacional, que lo que busca es descentralizar el tratamiento oncológico de Lima para que también vaya a regiones y llegue a regiones. Y bueno, varias de esas disposiciones ya están. Todavía faltan algunas para poder terminar de implementar la ley, pero ese ha sido un paso bien grande que se ha logrado. ¿Y tú crees que la ley ha sido importante? Sí. Ahora, si llegas al Congreso, ¿ya el trabajo está hecho o no? ¿O hay otras cosas que hacer en esta materia? Falta bastante. Sobre todo, por ejemplo, una de las propuestas que yo tengo es poner una ley que vea lo que es, o sea, asegure estándares mínimos de salud. Ya. Y con eso me refiero a tiempos de espera, regular los tiempos de espera, fiscalizar los tiempos de espera, porque tiene que haber un plazo máximo en el que el Estado debe estar obligado a atenderte. Ahorita en la salud, por ejemplo, la espera es hasta de 100 días. Cuando eras paciente, ¿tú sentías que te estaban entregando, digamos, tu derecho o que te estaban haciendo un favor? Mira, en mi caso yo me he tratado en los 3 sistemas. Me he tratado en el privado, me he tratado en salud y me he tratado en el SIS. Y si bien el privado también tiene sus complejidades, cuando me ha tocado tratarme en el público, sí he sentido que estaba pidiendo un favor.
sí he sentido de que yo iba a pedir la cita y si me trataban bien tenía suerte y si me trataban mal era lo que probablemente me merecía porque estaba enferma. Y esa no es la manera de navegar el sistema Nunca de te dijeron salud. que este es tu derecho y tú tienes que tener atención. No, pero yo sí creo que algo que a mí me ayudó como paciente fue tener la información necesaria en el momento adecuado para poder usarla. Yo no sabía que existía SUSalud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, que ellos velan por los derechos Claro. de salud de los pacientes. Luego me enteré, le he usado mucho y muy bien, creo, para defender mis derechos como paciente. Uno no sabe que existe, hay pacientes que hasta ahora no saben que existe la ley de cáncer. Claro. Y eso sirve incluso para el privado, porque o sea, yo he tenido varios choques con el sistema privado, porque la ley de cáncer lo que hace en el artículo 7.2 es que obliga a las aseguradoras privadas a cumplir con la cobertura al 100% cuando tienes una póliza Que oncológica. no se podía antes, acuérdate. Exactamente, y eso se ha logrado con la ley de cáncer. Tienes 5 años, ya tienes más de 5 años sin enfermedad. Por lo tanto, ya eres asegurable en el sistema privado. No, en mi caso no, porque Enfermedad autoinmune. tengo el trasplante me causa una enfermedad degenerativa autoinmune que no se cura, entonces, bueno, ahí estoy, ¿no? Yo voy a ser paciente toda mi vida, pero honestamente yo siento de que para mí la política no ha sido un objetivo, ha sido una consecuencia de todo lo que me ha venido pasando hasta el momento. ¿Por qué te vinculas con Libertad Popular? Yo veo a Libertad Popular, bueno, en realidad, como te digo, esto de la política ha sido una consecuencia. Yo vengo de sociedad civil ya desde hace más de 5 años y si bien yo creo que desde sociedad civil uno puede presionar y pedir Y se ha conseguido conseguir estar cosas. como dedo, pero siempre dependemos de la decisión y la voluntad política de alguien que está más arriba. Sí. Entonces yo sí dije, He necesitamos visto ir por más. en la investigación para esta entrevista, he visto que has visitado los despachos de varios congresistas Sí. de todas las De líneas todas las políticas. líneas políticas. Hay fotos ahí con todos. con Pedro Sánchez, con varios, Con todos. pero que todos parecen apoyar las iniciativas. Hay mucha foto y después no hay concreción. Y esa es otra de las cosas por las que yo quiero pelear en política, y es que necesitamos participación ciudadana vinculante. Eso es lo que O sea, iba a decir. Porque no sentarnos ahí solamente porque les conviene tenernos ahí, porque les da rédito político, porque la foto les gusta, sino de verdad tener una voz y voto dentro de las decisiones en salud, sobre todo, o en política pública en general, ¿no? explícanos, por favor, porque creo que puede ser útil para la audiencia. Claro. ¿Qué cosa es el triple negativo cáncer de mama? Uy, claro. Dentro del cáncer de mama hay varios tipos de cáncer de mama. Dentro de los más agresivos está el cáncer de mama triple negativo, y no solamente es agresivo, sino que es muy común en mujeres menores de 40 años. Entonces, Las más jóvenes, digamos. exactamente, las mujeres más jóvenes, y al ser agresivo Claro. es difícil acceder a un tratamiento que te vaya a ayudar de verdad. No, y además porque cuando una mujer tiene menos de 40 años no te prescriben una mamografía, entonces detectarlo es No. muy difícil. Eso, y que también la brecha de máquinas que funcionen en el país Is. también está mal, pero igual eso también se puede corregir. También esa es otra de mis propuestas para el Congreso. Pero bueno, este cáncer es agresivo, da mujeres jóvenes, y existen tratamientos para este tipo de Y cáncer. se salvan vidas. Y se salvan vidas, porque, ojo, y este es un dato que sí me parece importante que todos deben tener, y es que en el país tenemos una brecha de 20 años para acceso a medicamentos. Es decir, estamos atrasados 20 años ¿En acceso a medicamentos? nuevos. Sí, acá se usan a veces medicamentos que hace 20 años en otros países ya no se usan. O sea, la ciencia avanza constantemente, y por eso yo siempre digo, acá la gente no se está muriendo de cáncer, se está muriendo por falta de acceso, se está muriendo por falta de un sistema que no responde por sus ciudadanos. Además, pero que es absurdo, porque si yo tengo que proveer medicamentos para mi población, ¿por qué voy a comprar cosas que estaban de moda hace 20 años si hay cosas Exacto. nuevas? Es Claro, que el precio, costo, el precio. pero ahí también es un tema también que yo he visto economía de la salud ya con todo este tema del activismo, y es que no es un gasto, es inversión. Si lo ves en matemática, en número, en data nomás, o sea, es más barato comprar un medicamento caro que va a curar a un paciente a comprar un medicamento barato que no lo va a curar, Claro. va a alargar probablemente la enfermedad y va a crear más eventos adversos. Y también cuando se dice que el problema del sistema de salud es que no hay presupuesto, sí hay plata. La plata está ahí. Ya. Todos los años el sistema de salud devuelve dinero, todos los años. Eso es Y interesante. mira, y con el tema de Solo con lo equipos, que ya está asignado al presupuesto, tú dices que se podría cubrir todas las necesidades de salud si se gastara bien. sí, es que es un tema de gestión. optimizar el presupuesto y de gestión. Es
eso, un montón de cosas en salud se podrían mejorar y corregir simplemente con gestión. El otro tema son las enfermedades raras y huérfanas, porque este Congreso se ha ocupado del tema. Pero ¿qué falta ahí legislar? Bueno, en primer lugar que en realidad la reglamentación de la ley de raras y huérfanas ha demorado más de 10 años. 10 años, sí. Ha demorado bastante. Entonces, uno, que se ha demorado mucho tiempo, y dos, es el tema, ahí sí que, por ejemplo, cáncer tiene una partida presupuestal, que es el PPR 24, pero enfermedades raras y huérfanas no cuenta con su partida presupuestal. Entonces, obviamente, luego tienen que estar buscando recursos de donde no hay para poder coberturar los medicamentos de estas personas, niños. Básicamente Porque niños. gran parte de la población de enfermedades raras y huérfanas son niños pequeños. Una curiosidad, ¿cuál es su carrera de ¿qué ¿De base? estudió? Bueno, yo estudié Derecho, todavía no termino porque justo me enfermé faltando 2 ciclos y bueno, de ahí ha sido complicado volver, pero sí definitivamente lo tengo pendiente, pero la base que formación tengo de base, me ha ayudado bastante en lo que he venido haciendo en todo este tiempo. Obviamente. Muy bien, tenemos una pregunta al público. Adelante. A ver, Priscila dice, ¿sabe usted, señora, que hay una ley que prolonga el seguro de niños menores de edad discapacitados siendo hace 4 años, pero no existe un reglamento? Por eso, llegando el niño a la mayoría de edad, pierde su salud. Sí, eso sí es verdad. Eso es cierto, y Salud en realidad está ahorita teniendo muchos problemas, sobre todo, uno por el tema de insatisfacción en la atención. Según la encuesta nacional de hogares del año pasado, el 40% de pacientes de salud lo que hace cuando se entera que se enferma es asume la enfermedad. Ah, no, claro. O sea, simplemente dice estoy enfermo y no tengo absolutamente nada más que hacer. No, y además el problema más grave, y nosotros hemos tenido ese caso muy cercano, es que si tú tienes salud, pero dices, no me están atendiendo, me hacen esperar, y te vas al INEN a atenderte el cáncer, te cobran. Sí. Te cobran. Claro, lo que pasa es que Salud cubre en INEN, pero hay un copago. No, yo conozco el caso de que ni siquiera había copago, le cobraron entero, todo. Particular. Claro. Le cobraron como particular. Y él decía, señor, pero si yo no tengo plata, allá verá usted, para eso tiene seguro, vaya al otro lado. Pero al otro lado no me han atendido. Sí, y eso es algo bien doloroso porque Salud se crea como que un plus para tú tener un gancho para ser formal. Pero lo que hemos visto desde la asociación ya desde hace un par de años es que ahorita lo que están haciendo los pacientes es que se quieren salir de Salud, es decir, renunciar a estar en planilla para poder estar en el CIS. Claro. Y atenderse vía CIS. Entonces tenemos un Estado que te exige formalidad, pero te encarcela en un sistema que no funciona. Claro, pero es que si el CIS es mejor y no cuesta nada, ¿para qué voy a estar en salud? Exactamente, porque no funciona. Porque no funciona. No funciona. Los incentivos son perversos, como se dice. Muy bien, siguiente pregunta. No, me dicen que se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, ahí está. Como diputada, ¿eliminaría la atención a los congresistas en clínicas privadas y que se atiendan por salud? Yo creo que todos tienen que experimentar lo que es pisar un hospital. Todos. Todos. Porque lo que no te duele, no lo cambias. Y eso lo tenemos que cambiar. Y vaya que a usted le han dolido cosas. Y me siguen doliendo porque ya puedes con ver acá mi pierna. Pero efectivamente, ¿y qué tal la atención en el INEN, en la salud pública? Dolorosa también. Dolorosa Me he también. tratado en INEN y si bien hay muy buenos médicos y hay buenas enfermeras, el sistema tampoco los ayuda a ellos. Claro. Puedes ser el mejor médico del mundo, tener el mejor conocimiento, pero si no te dan las herramientas para poder ayudar a tus pacientes, si te queman el cuerpo y el tiempo. O sea, un médico atiende 8.000 pacientes al día y no debería ser así. O sea, la brecha que tenemos en médicos oncólogos es una brecha que se tiene que cerrar también. ¿Pero qué? Porque no hay médicos oncólogos suficientes en el Perú. No hay suficientes médicos oncólogos. Tienen que haber incentivos para que los médicos quieran estudiar oncología. No tenemos psiquiatras, no tenemos médicos no tenemos oncólogos, hematólogos, especialidades de pediatría. Exactamente. Es una brecha grande, pero como te digo, yo conozco el sistema de salud, sé que no funciona y sé cómo lo puedo arreglar. Bueno, eso es un gran conocimiento. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pausa y regresamos. Ha sido Indira Oropesa, diputada, candidata a diputada con el número 6. Acuérdense, el 6. 6 por Lima. Vamos a la pausa y volvemos.
nuestra última invitada esta mañana es la señora Susana Matute. Ella postula al Senado por el Partido del Buen Gobierno. Y también, como nuestras entrevistadas esta mañana, tiene una amplia experiencia en el sector público. Actualmente está en el Ministerio de Cultura, pero ella también tiene un activismo de larga data del cual vamos a hablar. Su especialidad, por supuesto, la representación y visibilización de la comunidad afroperuana en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contarle que además nos identificamos como pueblo afroperuano. Y yo lo sé, pero además, no comunidad, como pueblo, pero además maestra, ¿verdad? De formación y de vocación. Efectivamente, parte de los 40 años de vida en activismo van acompañados de mi vocación como maestra, ¿no? Formada en ciencias sociales, soy cantuteña de formación y he tenido oportunidad también de trabajar con diferentes grupos y estratos, o sea, trabajar en el sector público y privado, en temas educativos, en enseñanza, pero también en gestión, lo cual ha sido rico también para desarrollar esta sensibilidad y esta responsabilidad de trabajar con la diversidad cultural en nuestro país, ¿no? Ha tenido varios cargos en el Ministerio de Cultura, ¿no? Actualmente, ¿cuál es? Actualmente estoy trabajando como directora general de Ciudadanía Intercultural. Exactamente, es mucho más, ¿no es cierto? Es mucho más grande, así mucho es. más que Pueblo Afroperuano, es todo. Abarca. Antes sí estuvo solo en esa área. En la dirección, así es. Pero ahora le han dado una dirección de ciudadanía, que es bastante más amplia. ¿Y cuáles son sus tareas? Bueno, esta dirección tiene una cosa muy rica y retadora. Tiene que ver con trabajar efectivamente con derechos de pueblos indígenas, originarios, con derechos del pueblo afroperuano, pero también trabajar con los temas que tienen que ver con la valoración de la diversidad cultural, que es una de las principales riquezas que tiene nuestro país, pero trabajar también con los lastres que atentan contra esa diversidad, que tiene que ver con la eliminación de la discriminación racial y la lucha contra el racismo. Leí una entrevista que le hicieron en El País y usted decía que uno de sus grandes referentes era Victoria Santa Cruz. Excelente. Que había sido su liberadora en Así muchos es. sentidos, ¿no? Así es. Y que actualmente uno de sus grandes referentes, por ejemplo, es Susana Baca. ¿Cómo vincula usted el arte y la cultura a este proceso de emancipación espiritual, si quiere, de la población que representa? Bueno, dos cosas que tienen estas mujeres, además presentes siempre en nuestro desarrollo como ciudadanía, porque no solamente alcanza a las mujeres afrodescendientes y negras como yo, sino alcanza en general a las mujeres. Creo que tiene que ver con que ellas nos ponen el hito y el reto para la construcción de nuestras múltiples identidades. Nuestras identidades como mujeres, como afrodescendientes, como ciudadanas peruanas en principio, como madres, ¿no? Como amigas. Y entonces eso creo que tiene un valor en sí mismo que debemos tomar para formular líneas de trabajo, pero además para establecer algo que creo que es fundamental, establecer líneas de política que contribuyan a cerrar brechas. ¿Cuáles son esos lastres que cree usted que estamos soportando en el Perú respecto específicamente al pueblo afroperuano? Bueno, en principio hablabas bien, tú ponías el ejemplo de la visibilidad y de la visibilidad estadística, que ahora, después del censo 2017 y con el censo que acaba de terminar el año pasado, creo que es una de las cosas que tenemos como reto superar. No que se haya logrado, pero estamos en camino a hacerlo. La segunda cosa tiene que ver con efectivamente el recojo de los aportes del pueblo afroperuano en términos de materia de desarrollo concreto. O sea, hacías la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué dice Susana y Victoria en términos de arte para trabajar derechos? Bueno, el arte es un instrumento político también. Y hay en ese momento muchas afrodescendientes trabajando en ese reto, pero además tiene que ver con la construcción de elementos como justicia, como trabajo, como participación en la economía, ¿no? Como trabajo en la agricultura. ¿Cuál es el tamaño, más o menos de lo que usted piense, o de la información que tiene la Encuesta Nacional de Hogares, cuál es el tamaño del pueblo afroperuano en el Perú? Hasta el censo 2017 éramos casi el 4% de la población nacional. O sea, son una minoría. Somos una minoría entre la minoría. Pero también tiene que ver esa data, ese ejercicio tiene que ver también con
el fortalecimiento de la identidad. Es lo que le iba a decir, porque hay muchas Ya. personas que pueden no reconocerse como afroperuanas. Pero son. Pero son, claro, pero Ya. como hay un mestizaje detrás. Así es, que además es parte de una construcción social que tenemos que Claro. enfrentar. No pasa gratis, no ocurre gratuitamente. El ejercicio de autoidentificación también tiene que ver con que la gente vea que detrás de eso hay un derecho a ser y pertenecer. Nosotros somos peruanos orgullosamente, Claro. satisfactoriamente además, Y pero hemos con- construido Pero con grandes contribuciones, además. tremendas contribuciones que necesitamos efectivamente que sean visibles en estas dimensiones y no solo en este porcentaje de personas que se Porque autoidentifican. es en la cultura, es en la religiosidad. La religiosidad popular del Perú tiene muchísimo aporte. Es en la alimentación. En Ya la- no hablemos de gastronomía, Ah. hablemos de la alimentación, ¿no es de cierto? sobrevivir con lo que hay. Así es, y de los derechos alimentarios que se pueden hacer con creatividad, pero además también de manera nutritiva, Bueno, ¿no? ni hablar del deporte, ni hablar de otras, de la música, por Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cree usted que se mantienen estereotipos y marginación a raíz de esos estereotipos en la sociedad peruana? ¿Es un problema educativo? Usted es maestra, ¿es un problema de la educación? ¿Es un problema de políticas públicas? Es todo. Es efectivamente todo lo que he dicho y cada cosa tiene su parte, ¿no? Tiene que ver efectivamente con un modelo social donde algunos tienen más valor que otros y esto no solamente alcanza a los afroperuanos, sino en general alcanza la diversidad cultural de nuestro país, ¿no? Yo cuento con mucho gusto que toda la diversidad suma 30% de la población nacional, es un tercio. Claro. Somos un tercio de los votantes también. Claro. Eso también hay que decirlo en Pero voz alta. la prevalencia, digamos, en la sociedad peruana es los pueblos originarios andinos. Sí. Eso es lo que prevalece. Sí. Y académicamente, políticamente, efectivamente. Pero del otro lado nos encontramos esta minoría que somos los afroperuanos, que también tenemos gruesas brechas para alcanzar el desarrollo y el disfrute de nuestros derechos. Claro. Brechas que tienen que ver con la educación. Si no tienes un buen acceso o un acceso adecuado a una educación de calidad, no tienes derecho a un empleo tampoco en esa misma condición. Ni a mejorar los ingresos. Ni a los ingresos decentes, ¿no? Menos en las mujeres que en los varones. Mucho La menos. situación es más grave para el caso de las mujeres. Y también no tienes derecho a disfrutar de aquellas cosas que tienen que ver con vivienda digna, salud, trabajo, todos esos otros elementos que van acompañados con esta concepción de desarrollo, ¿no? ¿Pero hay una responsabilidad del Estado en esto? La hay. Una cosa que a mí me llena mucho de satisfacción es haber trabajado en este periodo en políticas como la política nacional del pueblo afroperuano. Ahora estamos cerrando también con mucho gusto y con mucha satisfacción la política nacional de pueblos indígenas, claro, que tienen que ver con esas brechas, con atacar esas brechas. Claro, ¿no? pero uno hace el plan, ¿no es cierto? Eso es la política, y luego viene la concreción del plan. Esa es la otra parte. Esa es la otra parte que necesitamos también trabajar porque necesitamos que los sectores coloquen presupuesto en esos temas, coloquen decididamente su soporte técnico, su soporte presupuestario y logístico para que esos temas salgan adelante, ¿no? Entonces, se va moviendo la política, se va moviendo. En el caso primero de la política nacional de pueblo afroperuano, se va moviendo. Está en un ranking bien catalogado. ¿Y por qué quiere ir al Senado? No es yo le decía lo mismo a todos mis invitados. Usted viene del sector público, es una persona de acción, maestra de aula, hace cosas, le gusta hacer cosas. En el Senado no hay nada que hacer. Estudio intelectual, es formular observaciones a iniciativas legislativas de diputados. Hay que saber legislar. ¿Por qué quiere ir al Senado? Ese es el reto. El reto es que nos encontramos en este momento histórico en el que tenemos que responder a una situación institucional que ha perdido efectivamente por toma de decisión, contenido y fuerza. Entonces, sí, yo creo, como buena parte de este país, en que necesitamos recuperar el equilibrio de poderes en el Estado. Y eso que usted trabaja en un ministerio. Y he formado todo mi perfil como funcionaria. Exactamente. Entonces, sí necesitamos dar el paso al otro lado. Y yo sí agradezco esta invitación de Jorge Nieto para hacer esa tarea. ¿Lo conoció cuando estaba en el Ministerio de Cultura? Lo conocí cuando estaba en el Ministerio de Cultura. Se comprometió con los afroperuanos
movilizó cosas que hasta ahora, 10 años después, seguimos sosteniendo. Y sí soy una convencida que sí necesitamos un buen gobierno. Sí, y bueno. necesitamos a Jorge Nieto en mayores niveles. Pero necesitamos también comprometernos con el cambio, que va a requerir mucho tiempo, y ser parte de los primeros pasos para que eso ocurra. Tenemos una pregunta al público, Susana Matute. Señora Susana, ¿está de acuerdo con el actuar de Rosángela Barbarán y Marta Moyano en el Congreso estos años? Parte de mi postulación tendrá que ver con responder algunas cosas como esas, ¿no? Yo no voy a retar individual y personalmente Ese es el problema, a pues, cada uno, pero sí estoy en la línea que tiene en general el partido de movernos para que nuevamente el Congreso y particularmente el Senado responda a la representación general del pueblo, ¿no? No, yo creo que la pregunta sería, ¿ellas han respondido a la representación general de su pueblo? Tendrían que responderlas ellas. Ellos las dejaría a ellas esa pregunta. Muy elegante su respuesta. Pero, claro, lo que está pensando la persona que nos ha escrito, ya, perfecto, vamos a visibilizar mujeres afroperuanas en el poder. ¡Qué bueno! Pero no basta, pues, ¿no? No, esta agenda forma parte de una agenda mayor que tiene que ver con la ciudadanía nacional, ¿no? Exactamente. Así que, Es más grande que... sí, pasa por ahí, pero no es todo. No, y efectivamente los afrodescendientes en el Perú siempre hemos trabajado en una agenda nacional. Hay necesidad de una revisión de la historia que efectivamente nos ponga en ese escenario donde siempre hemos sido protagonistas, ¿no? Siempre han sido. Siempre, siempre. Pero silenciado, ¿no? Porque además es parte pues, de la sociedad en la que vivimos y de cómo se estructura la sociedad. Entonces, ya es tiempo, ya es tiempo. Mira, en este momento, los dos roles en los que he aceptado y he decidido comprometerme tienen que ver con eso, ¿no? Con que nunca hemos estado al margen de la vida política del país. Nunca. Y si este es el momento y este es el espacio, yo he aceptado ese reto. Muy bien, muchísimas gracias. Nos despedimos de todos con la voz de la maestra. Usted tiene una voz muy profunda y que impone autoridad. Bueno, es lo que siento. Esa voz dice quién soy yo. Muy bien. Nos tenemos que despedir. No se olviden de 3 cositas que les pido en todos los programas. Primero, compartan el programa. Mucha gente no ve estas entrevistas, se queda solo en la primera hora. Segundo, tienen que suscribirse a las redes de la República para que les llegue inmediatamente. Y tercero, para que mi productora no me mire feo, me dan un like, por favor, para que el algoritmo no nos separe. Porque mientras más like tenemos, más posibilidades tenemos de reencontrarnos. Así que nos vemos nuevamente el día de mañana con más candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República también. Nos vemos pronto.